Y bueno, queríamos tocar un tema que creo que nos va a llegar a todos, que habla del perdón de Dios, pero con esta promesa: el perdón divino. Dice que el perdón es un regalo maravilloso que nos libera de cadenas del pecado y nos reconcilia con nuestro Creador. Imagínate, es una suposición nada más, que estemos llenos de cadenas y que venga alguien a liberarnos. Y no solo que nos rompe y nos quita las cadenas, sino nos lleva a un compañerismo y a una intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren esto? Yo también. Así que bueno, este es el tema, el perdón divino, que es un regalo de Dios que trasciende cualquier situación que estamos viviendo. Situación física, situación espiritual o situación emocional. ¿Cuántos quieren este regalo? Bien, vamos al tema. Primera de Juan 1:9. El perdón divino es un acto de gracia que no merecemos, pero Dios nos ofrece de todas formas. Y la palabra en Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un aplauso a la palabra. Usted sabe que lo que es el tema del pecado tiene como muchas aristas, pero vamos a ir a dos. A lo que es la raíz o el principio del pecado, que no tiene que ver con el acto de pecado, ¿está bien? Y al pecado concreto. ¿De qué estamos hablando? En el versículo anterior dice la palabra Primera de Juan 1:8, que si decimos que no pecamos o que no tenemos pecado, la palabra de Dios no está en nosotros. Y no solo esto, sino que tratamos a Dios de mentiroso. Miren qué fuerte. Y si Dios, que es la verdad, y el verbo hecho carne, la palabra, no está en mí, ¿qué hay en mí? Entonces, quizás hay un orgullo que me impide confesar mi pecado, sea en su naturaleza de origen o principio, sea en el acto de pecado también, o sea un pecado concreto, porque acá la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, puntualmente, concretamente, ¿cómo es Dios? ¿Cómo? Fiel y justo, ¿para qué? Y limpiarnos. La limpieza habla de purificación. La purificación significa ser absuelto divinamente de la contaminación del pecado. Ser absuelto por Dios de la contaminación del pecado. Porque el pecado no solo te hace mal y no solo tenés que ser perdonado, tenés que ser limpiado de las consecuencias de lo que fue engendrado, porque la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. Pero Dios nos ama y dice: si confesás tu pecado, yo soy fiel y justo. Pero a veces confesamos el pecado de los demás. ¿Les pasa esto? Bien. Ahora Dios nos pide no seamos concretos.
Vayamos al origen. Y a veces hay que hablar con uno mismo, hay que arrepentirse, hay que vaciarse, hay que reconocer y hay que hacer 3 cositas. Una es admitirlo. ¿Está bien? Otra es confesarlo. Y otra es abandonarlo. Usted me puede decir, sí, Germán, hermano, Primera de Juan 3:9 dice que nosotros no practicamos el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros y somos de Dios. No practicamos, pero concretamente Dios quiere tratar en una purificación para que seamos absueltos, recibir ese regalo, que las cadenas sean rotas y mi intimidad con Dios tenga otra escala. Amén. Bien. Dios es bueno y de todas las maneras va a querer limpiarnos de nuestros pecados, pero la verdad que es más fácil, escuche, que estemos de acuerdo o que busquemos vivir el versículo 8, de no reconocer nuestro pecado, que estar con este que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice que cuando vos descubrís, no a otro, no al de otro, el tuyo, ¿está bien? Tu pecado, y lo confesás, en el mundo espiritual pierde poder. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces podemos seguir. Seguimos con Juan y con Primera de Juan 2:2. Nada es más asombroso y significativo que la obra de Jesús en la cruz. Qué fuerte, ¿no? Del Calvario. Él cargó sobre sí mismo el precio de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. O sea que en la cruz tenía que estar yo, muerto, sin Dios, sin patria, sin esperanza, muerto en mis delitos y pecados, y el Señor se puso en mi lugar. Y me dice, bájenlo, sacalo, yo vengo a pagar y a cargar por el pecado de Él y el de toda la humanidad. Esta es la obra de Jesús. ¿Y que dice Primera de Juan 2:2? Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Vamos? Gloria a Dios. ¿Qué haríamos si no tuviéramos quien perdone nuestros pecados? Estaríamos muertos. Dice acá una hermana, estaríamos muertos. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y nos resucitó. Como resucitó de la muerte a Cristo en su muerte a través del sacrificio de la cruz. Pero mira qué cosas hizo también. Nos dio propiciación. Dice que Él es nuestro propiciación. Dios lo envió como nuestra propiciación. Esto está en Romanos 3:25. Para que por medio, escuchá, de la fe, ¿en quién? En su sangre. Gloria a Dios. La sangre de Jesús. Por medio de lo que Él hizo, no hay otro sacrificio, no hay otro camino,
No hay una purificación que te absuelva por comer de tal o cual manera, por vestir de tal o cual manera, por querer ser un buen hombre o aún un buen cristiano. Yo puedo ser un hombre de fe, pero si yo te digo a alguno de los que me conocen, ¿vos creés que soy un hombre de fe? ¿Vos creés? ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, yo le digo después, ¿vos creés que ahora cuando salga del culto me voy a convertir en un león? No sé, Germán, si te voy a poder creer. Bueno, convertirte en un buen cristiano o en un cristiano verdadero o en la unción de una persona santificada y regenerada por la obra de la cruz a través del Espíritu Santo, no lo podemos hacer con nuestra fuerza, ni con una autopurificación, ni con religión, ni con buenas obras. Es por un sacrificio para nosotros y para todo el mundo. Acá no hay maestros espirituales, no hay religiones. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué significa propiciación? Para volver al tema. Que Dios satisfizo o fue satisfecho en Cristo de nuestras propias vidas por lo que Él nos justificó. ¿Y qué es justificar? Tiene que ver cuando se juntan dos justos y se genera justicia. ¿Cuándo se juntan dos justos y generan justicia? Cuando hay un abogado. Y dice también aquí, si hubiéramos pecado, no solo tenés la propiciación en la cruz de la satisfacción de Dios a través de su Hijo, sino tenés a su Hijo para que te defienda, porque es el único abogado justo que puede presentarse delante del justo juez o del juez justo. Cristo es tu abogado, Cristo es tu propiciación, Cristo es tu defensor, y nos queda a nosotros nuestra confesión. Amén. ¿Cómo viene nuestra confesión? Con arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14, ustedes conocen. Si mi pueblo se humillare, ¿qué más dice? Se volvieren de sus malos caminos, ya tenemos 2. Y oraren, 3, mira por dónde vamos recién. Y buscar en mi rostro, ahí me apunta mi señora, 4. Y recién en el 5 viene el entonces. Y entonces, después que hagas todos estos requisitos, yo te oiré. Y viste que a veces oramos y decretamos y salimos y Dios dice, no, muchachos, confesión, humillación, arrepentimiento, abrir el corazón y sacar la religión. Porque la religión te ata también. La religión te hace sentir que vos sos limpio, como dice Proverbios 31, que hay una generación que es limpia en su propia opinión, pero no ha sido limpiada de su propia inmundicia. Mirá qué estafa. Y mirá qué estafa, como volviendo un poquito atrás, y ahora vuelvo acá con la ayuda del Señor, que vos digas que no tenés pecado y que no tengas que confesar y sigas una vida de actividad religiosa, engañado, estafado por vos mismo, negando la verdad, la palabra y haciendo a Dios mentiroso. Pero Dios es tan bueno que se le voy a poner un abogado rápido.
y que sea justo, que tenga propiciación, que tenga absolución divina en el perdón del castigo del pecado, que eso es el perdón, y que tenga absolución en el lavamiento o en la purificación de la contaminación, de la maldición, del daño colateral o la consecuencia del pecado que viene de una raíz, de un principio, más del acto que vemos y no confesamos. ¿Cómo nos ama el Señor, o no? ¿Cómo nos ama el Señor? Gloria a Dios. ¿Qué haríamos sin el Señor? Entonces dice la palabra, seguimos acá, cuando volvemos, por favor, gracias, Valeria, muy amable, cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos también el perdón completo, esto es divino, por todos nuestros pecados. Yo puedo estar justificado, que se juntó un abogado justo a interceder con un juez justo y la sentencia o la promulgación de lo que da es una hoja en blanco que significa justificación, que es como si yo nunca hubiera pecado. Mira todo lo que es la cruz, ¿no? Yo quiero eso, ¿usted también? Bien, entonces dice que tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón para ser libre de todo pecado. Y no solo recibir una vez que lo recibamos, sino pedirle, Señor, gracias que te tengo, los que lo tienen, aún en las cámaras, pero ayúdame a tener tu corazón, para entender que tú no eres religión, sino una relación personal, que yo no me la quiero perder, y mucho menos si pagaste por mí la deuda, y mucho menos si abogaste por mí delante del Padre, y mucho menos si me amás tanto. Dame convicción para que me pueda arrepentir. No que cuando ore vea los pecados de los otros, no que cuando hable vea los pecados de los otros, eso que se encarguen los otros. Yo me tengo que encargar de mí. Y constantemente la vida cristiana es una vida de vaciarte, y te vacías a través del arrepentimiento, no del hacer. Si yo hago y no me vacío, hay algo mal que no anda bien. Entonces, seguimos ahora. ¿Qué es el perdón? Es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo para cancelar todas nuestras deudas y reconciliarnos con Él. Un aplauso al Señor. No me quiero adelantar al tema, pero uno de los temas, y si llegamos con los tiempos, con la ayuda del Señor, es algo que habla Lucas 7, y habla de dos deudores. Uno debía 50 denarios. Muchos escucharon esto. Otro debía 500 denarios. Pero ni uno ni el otro tenían un peso para pagar. Imagínate el inversor, el empresario o el que les había prestado, el amigo, no sé quién era. No tienes ni un peso, 50 no, 500 no. Bueno, está bien. Chicos, les perdono la deuda. La deuda cancelada. Estoy hablando de algo económico. Imagínate espiritual, imagínate eterno, imagínate generacional, imagínate con respecto a tu ser o al diseño del propósito en que en un origen te hizo para cumplir una misión. Y estamos ahí. Volviendo, le dice al discípulo, ¿quién de los dos va a querer amar más? ¿El que le perdonó 50
No es que le perdonó 500. No, cuando mayor es el perdón, mayor es la respuesta de amor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y Dios nos quiere cancelar las deudas. Imagínate si nos molesta como estos dos deudores, una deuda económica que a veces se complica la situación, una transacción o lo que fuera, o una responsabilidad de un pago a hacer. La deuda espiritual, que venga Jesús y ya la pago yo. Esta la pago yo. Te perdono, te libero, me hago cargo y no debes más. Pero ¿sabes lo que vale esta deuda? Mi vida. ¿Sabes lo que vale esta deuda por vos, Germán? Mi sangre. Entonces, ¿qué dice Colosenses 1, 13, 14? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Gloria a Dios. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad, la compró con su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Pero escucha esto, escuchemos, ¿no? Juntos. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que usted y yo, quizás algún amado hermano en las redes también, estábamos en un reino de oscuridad. Por ahí no nos dábamos cuenta, pero no quiere decir que no estábamos. Cuando viene Jesús, entra a ese reino de la oscuridad donde las tinieblas no pueden prevalecer, y Él te rescata, Él paga y encima te lleva a su reino. Y si ahora sos un príncipe, ahora estás limpio, ahora tenés ropa de gala, ahora te regalo esto, esto y lo otro. Y ahora te doy esta gracia, esta gracia, esta gracia, esta gracia, este favor, todo. Pero nunca te olvides del hueco, de la piedra donde fuiste cortado. Nunca te olvides que Jesús te fue a buscar a ese reino de oscuridad. Y si hay alguien que aún está, aún en las redes, en este reino de oscuridad, seguí hasta el final porque hay esperanza y Jesús es nuestra esperanza. Amén. Que Dios los bendiga. Y acá volvemos a hablar del amor de Dios. O acá se simplifica como toda la Biblia en esto que lo conocemos desde tan muchos pequeños, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos sabés que cuando dice, gloria a Dios, vos sabés que cuando la palabra que ustedes ya conocen, de tal manera nos amó, o de tal manera Dios amó a este mundo que dio, cuando dice amó, se habla de un verbo y de un sustantivo. Pues decís, qué cosa rara esto. Agapau, así, agapau, es el verbo de un amor por elección, de un amor
incondicional, de un amor que vos elegís, que Dios eligió por mí, por voluntad propia. A este lo amo, elijo amarlo, mi amor va a ser incondicional, y esto es el verbo en la etimología de la palabra, agapao. Nosotros estamos acostumbrados al sustantivo, que es el amor ágape, pero eso es el sustantivo. Entonces, no solo que nos amó, sino que ese acto de amor de Jesús en la cruz se transformó en un acto de dar, porque dice, tanto nos amó que dio. ¿Y dio cómo? Sacrificalmente. ¿Y dio cómo? Dio lo mejor que tenía, su Hijo unigénito. Todo esto que estamos hablando en la palabra es por mí y por vos. Y aunque cuando hablamos y le decimos Jesús murió por vos, y la gente te contesta, murió por toda la humanidad. Sí, murió por toda la humanidad, pero murió por tus pecados, por mis pecados, y me amó puntualmente en esta ley universal que es un modelo del dar, porque Él dio con propósito, dio con amor. Y uno de los propósitos mayores, porque dio Jesús en este amor, fue rescatar mi vida, las almas, de ese reino de tinieblas y de los demonios que tenían atado en ese reino a las personas cautivas, que ninguna religión podía liberar, que ninguna religión podía perdonar, que ningún ministro religioso podía limpiar, pero que la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz podía redimir, purificar y limpiar y cancelar toda la deuda. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este es un modelo de dar. Obviamente que cuando el acto por amor se convierte en una acción de dar, uno no está buscando dar para recibir, pero hay leyes espirituales de siembra, de honra, de principios, de constitución celestial que se cumplen en el sí y en el amén entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que recibió el Señor al dar lo mejor que tenía su Hijo? Que seas salvo. A vos te recibió, a mí me recibió, y a los que va a recibir, porque el Señor está golpeando a las puertas. Amén. Entonces, para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá Juan, en el versículo 15 del capítulo 3 también, del Evangelio de Juan, habla de la vida eterna y habla lo mismo de que finaliza acá, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El hombre, todos, ¿no? El doctor, el músico, el obrero, el empresario, el presidente de una nación, alguien de cultura, reconocido, un premio Nobel, no sé. Todo es otra ley universal. Hombre está destituido de la gloria de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, Juan 1:8, por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y ese hombre, y me incluyo, tiene un tiempo prefijado en la vida. Usted tiene un tiempo prefijado en la vida. Y en ese tiempo nos tenemos que arrepentir. En ese tiempo tenemos que ser libres. En ese tiempo tenemos que ser trasladados de un reino a otro. ¿Está bien? Y va a vivir una vez
y va a morir una vez. Y va a ir delante de Dios para salvación o condenación. Decir, es lo que dice la palabra. Y Dios está hablando de al que cree, no se pierda, no sea condenado, tenga vida eterna. Te estoy dando todo. Te amo incondicionalmente. Doy lo mejor que tengo. Doy sacrificialmente. Te limpio, te libero. Te voy a buscar como estés. Y si tus pecados fueran rojos como la sangre, yo los haré blanca nieve. Lo único que te pido, como dice Juan 1:9, reconoce tu pecado. Y aún siendo hijo de Dios. ¿Está bien? Amén. Seguimos con el otro. El perdón divino es una oportunidad que Dios nos da a todos para recibir misericordia, restauración. ¿Y qué más? Y libertad. La misericordia tiene que ver mucho de su gracia, la gracia tiene que ver mucho con el favor inmerecido, y el favor inmerecido tiene que ver en esa gracia de su amor y su gracia sobre nuestras miserias. Dios se ocupa tintorería, chapa y de todo, pero hay algo que no se puede ocupar. Es que siempre, como en Centroamérica dicen el llavín, el picaporte decimos nosotros, está puesto del lado de adentro. Entonces Jesús golpea la puerta, tuc, 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 y vos estás del otro lado del picaporte y con arrepentimiento lo abrís y decís, sacame. Si vos por ahí, y esto no va a pasar, estuvieras en un complejo habitacional, en un departamento, en un monobloc o en una casa, se me viene esa imagen ahora, y vienen ladrones a tu casa y entran, no va a pasar. Y un vecino del monobloc o de un vecino ve que entraron ladrones a tu casa y llama a la policía. Viene la policía y golpea la puerta y vos sabés que los ladrones los tenés atrás de la ducha, pero que ya te amenazaron y que te dijeron mejor que no vayamos presos, mejor que no nos saquen de acá, ya conocemos dónde vivís. Y vos le abrís la puerta a la autoridad y no lo dejás entrar. Y te quedás con todo eso. Intimidado, amenazado y robado. Juan 10:10 dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y que Cristo vino para que tengamos vida y vida abundante. Que es a través de este perdón. Gloria a Dios. Entonces, a los salvos y a los que Dios va a salvar, porque dice que cada día añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Te animo a abrir ese picaporte. Te animo a abrir. Acá no tenemos que mostrar nada. Ya hay un tiempo prefijado para que viva el hombre. Y lo que te dije, una vez morirá, eternidad. Esto lo tenemos que arreglar acá y ya la deuda fue arreglada, la tenés que tomar. ¿O no? Yo te diría que sí. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, aparte de la misericordia, está la restauración y está la libertad. Juan 8:32 al 36, una de las primeras palabras que recibí en mi vida
cuando estaba muy atado, no lo podía creer que existía esta ecuación. No lo creía, digo, ¿esto será real? Y leí, ¿conocerás la verdad? Y la verdad, conocerás la verdad, primero conocerla. Y esta verdad te hará verdaderamente libre. Yo dije, ¿puedo ser verdaderamente libre? Y ser restaurado. Mi segundo trabajo fue en un lugar de restauración de un conocido ebanista que restauraba obras de arte. Yo no sabía hacer nada, lo único que hacía lijaba y aprendía y quedaba asombrado de cómo veía cómo llegaban esos cuadros, esculturas y un montón de cosas. Y él con laminitas de oro y con toda una paciencia, obviamente un oficio, un arte tremendo, restauraba la pieza al original. Yo no me quiero ir de esta tierra sin estar con el original. Yo no sé cómo me podés ver vos, cómo yo te puedo ver a vos, y nos amamos. Pero yo quiero verme a la imagen y semejanza de la imagen que Dios hizo a semejanza de Él cuando me creó y hasta hoy me preservó con un propósito y vida eterna cuando me vaya. ¿Está bien? Bien. En esto estamos de acuerdo, sí. Bien. Ahora vamos a hablar aún en las redes sobre el pueblo de Israel, sobre cuando Dios entra en acción, sobre cuando Dios suelta un decreto que no se va a parar, y entre la acción y el decreto hay una promesa divina a futuro para la nación, o el individuo, o la familia, o la generación. Y esto es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó en Isaías 55:7? Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él, de Jesús, del Señor, recibirá misericordia. Vos sabés, si lees un poquito más este capítulo, es cuando se aclara, es cuando se amplía el mensaje de Dios de arrepentimiento a la nación de Israel y a través de Israel a las naciones. Y le dice, tengo muchas promesas para darte, pero necesito que te arrepientas. Pero a veces el ser humano no puede descifrar lo cuán importante es la palabra que Dios está hablando y entender que Dios nos está advirtiendo o llamando, porque el avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa, se lleva el daño. Y Dios te ama. Y ama a Israel. Y habló con Israel una y otra vez en este capítulo. Y le dice, mirá, por malvado que estés, por contaminado que estés, por perverso que estés, yo tengo unas promesas futuras divinas para esta nación, o para vos, para el televidente, para mí, pero necesito que te vuelvas de tus malos caminos. Y si vos no los admitís, como decíamos, si vos no los confesás y no los abandonás, porque cuando Juan estaba bautizando y bautizó a Jesús en el Jordán, en un momento veía que la gente empezaba a venir al río a bautizarse y él les decía, mira qué palabra, ¿no? Generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de esta ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y lo que Dios nos pide, porque nos da todo, que confesemos. Y estábamos acostumbrados a un origen babilónico, con muchos chips babilónicos, donde, no mi caso, que soy de otra descendencia, judío, pero en general la religión oficial, y sin ofender por favor a nadie,
por lo que tengo visto, había un sacerdote, una parecita así media, que te veías ahí, te sentaban, yo nunca lo hice, ¿no? Y confesaba. Y bueno, y hace esto y el otro, absuelto. Absuelto nada. Nada, está aplazado. Aplazado. Y a veces nosotros nos ponemos de sacerdotes de nosotros mismos. Y en el viejo hombre levantamos la parecita y nos ponemos la sotana de quiénes somos y nos confesamos a nosotros mismos y nos absolvemos a nosotros mismos y nos limpiamos a nosotros mismos, pero delante de Dios no somos limpios de nuestra inmundicia. No hay legalidad. Y Dios hoy lo que te quiere dar es legalidad. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. El perdón divino de Jesús, esto me puede. Esto, yo, bueno, no puedo, no me da el tiempo, ¿no? Mi testimonio no, mejor no. Pero cuando vine a la iglesia por primera vez, rapidito, 36 años atrás, 34, ya no me acuerdo cuánto. Y entra de una forma bastante especial para la época, vestido, en mi ropaje, yo vivía de chiquito en otro país, así que venía del otro país, los pelos muy largos, aretes, no tengo así estaba yo, pero muchos años atrás, imagínate. Y cuando vengo al altar a otra iglesia, aquí, pero en otra dirección, cuando el pastor me viene a orar, traje un señor, yo digo, ahora le digo, y digo, ¿vos creés que tu Jesús me puede querer a mí así? Entonces digo, ahora donde me diga algo religioso o me saque los mandamientos, me fui. Y me mira así y me dice, claro, ¿y cómo querés que te quiere? Te quiere con tu sangre, así me dijo, no me dijo, te quiere con tu sangre, así con tus mugres. Y digo, uy, no me salió, me voy a tener que arrepentir. Y aceptar y abrir el llavín, el picaporte. Y ahí acepté, yo empecé a relacionarme con Jesús. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, que cuando un pecador se arrepiente, y yo le hablaba a un joven, lo digo también en los medios, para ser claro, pecado significa errar al blanco. El otro día le decía a un joven, no te sientas acusado, a veces estamos errando al blanco y Dios quiere ponerte en el diseño en el que vas a ser feliz. ¿Está bien? Entonces, volviendo a esta palabra, que no es María Magdalena, tampoco de Betania, es una mujer que ejercía la prostitución en esa época y aparentemente los que saben, los historiadores, dicen que se convirtió a raíz del ministerio de Juan que hablamos o de Jesús, no se sabe. Pero acá lo que importa es que la mujer públicamente reveló y manifestó su cambio ante las autoridades religiosas, donde hay una cena, y en esa cena generalmente se sientan a 50 centímetros o casi en el piso, y es muy fácil lavar los pies al invitado. Es más, es parte de la cultura hebraica de la época del Señor. ¿Y qué pasa con todo esto que te cuento? Y vuelto la mujer, dijo a Simón, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies.
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Tus pecados te son perdonados. Mirá cuando el Señor nos absuelve, ¿cómo te va a perder eso? Y esto tiene que ver un poquito atrás, que hablaba hoy, con el de 500 denarios, con el de 50 denarios y con el monto de la deuda, con el perdón de la deuda y con la respuesta de amor por haberse o haberme a mí perdonado mucho. A mí se me perdonó, para mí, mucho. Se me sigue perdonando mucho. Y yo me quiero seguir arrepintiendo mucho. Porque quiero estar vaciándome mucho. Para que el Señor me llene mucho. Amén. Bien. Volvemos atrás, o déjalo acá, no vuelvas atrás, está bien. Jesús en la casa del fariseo, la mujer pecadora que unge a Jesús. Ya leímos el versículo. A cualquiera le era fácil, con estos hebreos o visitantes, en la casa de un religioso que estaban, y de alguien importante, inclinarse y lavar los pies. Pero Simón le dijo, vos no me diste agua. Es más, puedo tomar como una ofensa, porque en los principios hebraicos de la época, lavar los pies al visitante es un principio de urbanización. Entonces, imagínate Jesús, pues es una ofensa bastante personal. Y a veces entra Jesús a mi casa y ni me doy cuenta que entra. Y a veces tengo un montón para darle, pero le quiero dar lo de afuera. Hacer, apariencia, estar, yo soy, mirá. Entonces, dice que la mujer, con sus lágrimas, con lo que tenía dentro, ¿qué hacía? Lavaba sus pies, no buscó agua de afuera. Con lo que tenía, enjugó sus pies. Con lo más caro que tenía, lo único de afuera externo, era un alabastro, un perfume, pero simbólica y proféticamente tiene que ver con quebrar. Porque esos perfumes se quebraban, la única manera de salir, y se tardaba mucho tiempo en tenerlo, juntarlo y guardarlo, ¿no? En épocas y situaciones difíciles. Ella lo tenía para Jesús. Ella de adentro lo besó a Jesús. Y el otro que caminaba ahí, ni lo besó, ni lo ungió. La diferencia del fariseo de la mujer, la diferencia de la religión y la diferencia de admitir, de confesar, de abandonar y recibir ese regalo que es el perdón divino, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que vino a buscar lo que se había perdido y, ¿qué más? A salvarlo. Amén. Y hablando del perdón divino, ¿qué hace? Transforma nuestras vidas. Borra nuestro pasado. Mirá qué receta celestial. Transforma, te muda tu vida, te borra tu pasado y restaura nuestras relaciones
permitiéndonos, sobre todo, reconciliarnos con Dios y con los demás. ¿Sabes cuál es tu llamado más importante en la tierra? El mío es mi intimidad con Dios. Antes que todo lo que yo pueda hacer, antes que mi amada familia, antes que la amada obra, es mi amado Señor y mi estar con Él. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eran muy impetuosos y le decían los hijos del trueno, pero Juan se recostaba al lado de Jesús. Y Jesús está buscando esto. Amén. Bien. Seguimos. El perdón divino nos redime, restaura, ya de la restauración hablamos, regenera y restituye. Restitución tiene que ver si hay alguien aquí, incluido este servidor, que hemos perdido, que nos han sido quitadas en diferentes tiempos diferentes cosas. Salud, relaciones, hijos, familia, ministerio, emprendimiento. Es un tiempo que con todo esto que está hablando la palabra, Dios te dice, aparte de restaurarte al diseño original, al cuadro hermoso de mi imagen y mi semejanza, quiero devolverte, quiero restituirte. Pero en el medio habla otra palabra, que es regenerar. ¿Y qué es regenerar? Es una de las obras que hace el Espíritu Santo. Dice que te convence el Espíritu Santo, que te redarguye y que te regenera. ¿De qué? De lo que la vida nos degeneró, de lo que la vida nos desvió, de lo que la vida nos deformó, de lo que la vida fragmentó nuestra alma y nuestra identidad en el ser a su imagen para hacer su perfecta voluntad, no religión, su voluntad, en su primer llamado, intimidad con Dios. Entonces, yo necesito ser restituido, quiero ser regenerado, ¿está bien? ¿Usted también? Quiero ser restaurado, pero habla otra palabra, ay, cómo vamos, y se llama redención. ¿Sabe lo que es la redención? Y esto es lo que hoy quiere dar, y aún a los televidentes. La palabra redención significa etimológicamente el pago seguro por un rescate. El pago seguro por un rescate. Habla de libertad, habla de liberación y habla cuando los conquistadores tenían un pueblo prisionero, un territorio, una aldea, lo que fuera, una nación, y los dejaban libres. Y cuando los prisioneros quedaban libres, eso se llama apolutrosis. Mira qué palabra, apolutrosis. ¿Qué es la apolutrosis? Es la libertad. Y es el pago seguro por tu rescate. Jesús es tu libertad y es el pago seguro por tu rescate. Amén. Bien. Hoy es tiempo de recibir el perdón de Dios. ¿Y qué dijimos? Para resumir y ya cerrar, y saludar en un instante a los amados televidentes, redes, naciones del Centro Cristiano Dios es Amor, y hacer una declaración profética como iglesia, que de tal manera amó Dios este mundo, que dio la vida de Jesús, la dio, como te lo expliqué, con el amor, para que ninguno se pierda y tengan vida eterna. No sabemos cuántos más vamos a vivir, está de parte de los tiempos prefijados por Dios, sí sabemos a dónde vamos a ir, y que Jesús vino a pagar, a cancelar, a restituir, a restaurar, a redimir, a justificar y sobre todas las cosas, a que vuelva a ser
quien fuiste del principio. Y yo quiero que me levante la mano nomás, aún los televidentes desde su casa, aquellos que quieren volver al original, aquellos que quieren restaurar su relación con Dios, y que solo se pongan de pie los que están aquí, los que quieren recibir a Jesús. Gracias por tu sinceridad, gracias también, varón, gracias también a los hermanos, gracias al joven, qué lindo los jóvenes, gracias a los jóvenes atrás, gracias al varón de Dios, y gracias a toda esta gente que vamos a orar por todos ellos y por los televidentes, y después vamos a preparar la declaración profética, pero un alma vale más que todo el oro del mundo. Yo te pido que repitan conmigo aún en televisión, y ustedes me ayudan, y no lo hagan para mí, hablen con Jesús, y le decimos: Señor Jesús, acá estamos, te necesitamos, y ante todas las cosas nos arrepentimos de corazón, creemos que moriste por nosotros en la cruz del Calvario, y en esta hora creemos también que Dios te resucitó entre los muertos. Por eso ahora, Jesús, yo abro mi corazón, sé que estás vivo, sé que me querés limpiar, sé que me querés liberar, sé que me querés trasladar de reino. Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, y como fui perdonado, que pueda perdonar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a la declaración profética, todos juntos. Y bueno, vamos a hacer también, que tenemos un tiempito con la gente de las redes, decirte que busques un lugar donde se enseñe la Biblia, un pastor, pero Jesús no es religión, es una relación, y has recibido a tu Salvador en tu corazón, y podés hablar con Él las 24 horas, y Él te va a guiar a través del Espíritu Santo a toda verdad y justicia. Y junto a toda esta iglesia que te saluda y te bendice, y también bendecimos a todos los que han recibido a Cristo en este día, grande y poderosamente. Esta es tu familia, esta es tu casa. Bienvenido al reino de Dios. Y ahora te voy a invitar a hacer una declaración a la cuenta de 3, en el nombre de Jesús. Y esta declaración en la ciudad, en la nación, a las naciones, desde Mar del Plata, Ciudad de Dios, Centro Cristiano, Dios es Amor, decimos como iglesia y en la potestad de la misma: 1, 2, 3. Así como Dios nos ha perdonado todas nuestras faltas, errores y pecados, también nosotros hoy decidimos perdonar a quienes nos ofendieron. Somos perdonados para perdonar. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias Jesús. Vamos a estar orando, pero antes queremos dar gracias a cada hermano que nos sigue cada domingo. Usted sabe que hay 2 cultos más, 2 reuniones más, y esta por las redes, y en cualquier lugar o en cualquier nación es su casa y es bien recibido, y lo bendecimos desde el Centro Cristiano Dios es Amor, desde la Ciudad de Dios, Mar del Plata, Argentina.